Bienvenidos a No mires atrás. Hoy comenzamos con una historia que seguramente no te dejará dormir por las noches. Un chaval llamado Rubén decidió pasar el fin de semana en casa de un amigo, en un pueblo alejado de la civilización. La carretera que lo llevaba era angosta y oscura, rodeada de árboles que parecían susurrar secretos antiguos. Durante el trayecto, notó que le faltaban señales de tráfico, como si ese camino nunca hubiera sido transitado. A medida que avanzaba, una niebla densa comenzó a cubrir la carretera. Las luces de su coche apenas iluminaban un par de metros por delante, y cada sonido parecía amplificarse en el silencio sobrecogedor. En un momento dado, un bulto apareció en medio de la carretera. Rubén frenó de golpe, pero no pudo evitar chocar levemente con una figura que parecía un anciano. Cuando salió del coche, el hombre ya no estaba. Solo había quedado un sombrero viejo tirado en la carretera. Desconcertado, Rubén decidió continuar su camino. Sin embargo, la niebla parecía seguirle, como si lo estuviera atrapando en un abrazo helado. Al mirar por el retrovisor, creyó ver sombras moviéndose entre los árboles. El corazón le latía con fuerza y una sensación de malestar comenzó a apoderarse de él. Cuando finalmente llegó al pueblo, no había nadie. Las casas estaban deshabitadas y una inquietante sensación de ser observado lo envolvía. Decidió utilizar su móvil para llamar a su amigo, pero no había señal. Se sintió atrapado y cuando se giró, vio a un grupo de ancianos mirándolo desde la lejanía, con rostros que parecían ser parte del paisaje. Sintió que algo no iba bien y mientras se alejaba corriendo, escuchó una voz que susurraba su nombre desde la niebla. Rubén, ven, decía. Nadie volvió a saber de él. Algunos dicen que aún se le escucha gritar en las noches de niebla. En una ciudad como Madrid, hay pisos que parecen normales a simple vista, pero algunos ocultan historias oscuras. Esta es la historia de Carla, una chica que, tras años de convivencia con unos compañeros, decidió mudarse a un piso que había sido dejado por una anciana. Le hicieron un precio insuperable, así que no dudó ni un momento. Desde el primer día, Carla empezó a notar cosas extrañas. Al principio, eran solo ruidos, pasos por el pasillo en plena noche, que jamás lograba identificar. Luego comenzaron las luces. Se encendían y apagaban solas, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Al cabo de unos días, empezó a sentir una presencia, como si alguien más estuviera habitando el piso con ella. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Abrió los ojos y vio una sombra en la esquina de su habitación. Algo en su interior le decía que no debía mirar más, pero la curiosidad la llevó a girar la cabeza. Allí estaba, una figura espectral que la observaba en silencio. En ese momento, el miedo se apoderó de ella y se tapó con la manta, intentando convencerse de que todo era un sueño. Al día siguiente, decidió investigar la historia del piso. Descubrió que la anciana que vivió allí había muerto de forma trágica. La gente del barrio hablaba de ruidos en la noche, de sombras que se asomaban por las ventanas. A pesar de su miedo, Carla decidió quedarse, pensando que quizás la anciana solo estaba buscando compañía. Sin embargo, la situación empeoró. La sombra se hacía más insistente, y cada vez que intentaba dormir, podía sentirla más cerca. Una tarde, encontró una foto de la anciana en un viejo mueble. Sus ojos parecían seguirla, y en la parte trasera estaba escrito: «Siempre querré regresar a casa». Desde entonces, Carla no ha vuelto a ser vista. Algunos dicen que la anciana ha encontrado una nueva compañía en su piso maldito. Javier, un adolescente amante de las aventuras, decidió hacer un viaje por carretera con dos amigos.
Su plan era explorar un bosque poco conocido, donde se decía que había un antiguo manicomio abandonado. Con su coche lleno de provisiones y música a todo volumen, se pusieron en marcha. Sin embargo, a medida que avanzaban, la carretera se volvía cada vez más estrecha y desierta. Todo parecía divertido hasta que se dieron cuenta de que llevaban más tiempo del que habían calculado y la carretera no terminaba. Las horas pasaron y la tensión comenzó a hacer mella en el grupo. Las risas se convirtieron en murmullos y la música de fondo solo acompañaba el ambiente inquietante que parecían estar creando. De repente, se encontraron con un cartel de advertencia. Cuidado, carretera de un solo sentido. Se miraron entre ellos, confusos. ¿Cómo era posible? Nadie recordaba haber visto algo así antes. Justo en ese momento, una niebla pesada descendió sobre el camino, y el aire se volvió denso, casi opresivo. Intentaron dar la vuelta, pero no había forma. La carretera parecía cambiar de forma, como si estuviesen atrapados en un laberinto sin salida. Las sombras comenzaron a moverse entre los árboles, y un silencio insoportable se apoderó del lugar. Una de las chicas, Marta, comenzó a gritar al ver una figura en el horizonte, pero al acercarse, solo encontraron un viejo coche oxidado. Desesperados, decidieron abandonarlo y caminar hacia adelante, pero cada paso que daban los llevaba de vuelta al mismo punto. Después de horas, agotados y llenos de miedo, se dieron cuenta de que jamás pudieron salir de esa carretera. Sus cuerpos jamás fueron encontrados, pero sus gritos todavía resuenan en la niebla que cubre esa carretera sin fin. Estefanía siempre había sido una chica curiosa, y uno de sus pasatiempos favoritos era explorar lugares abandonados. Un día se encontró con un viejo hospital en un pueblo a las afueras. Sus amigos le habían advertido de que no fuera, ya que se decía que estaba maldito, pero eso solo avivó su deseo de conocerlo. Cuando llegó, el edificio parecía estar envuelto en un aire de misterio. Las ventanas estaban rotas y la entrada cubierta de maleza. A pesar de los ruidos extraños que provenían de su interior, Estefanía sintió una inexplicable atracción por el lugar. Armada con su linterna, entró decidida. Cada paso resonaba en el silencio, y el aire se tornaba más denso a medida que se adentraba. En una de las habitaciones, encontró un viejo espejo cubierto de polvo. Decidió limpiarlo con la mano, y al mirar su reflejo, vio una sombra detrás de ella. Pero cuando se giró, no había nadie. Intrigada, volvió a mirar al espejo, y esta vez, la sombra se acercaba lentamente, como si estuviera esperando a que se girara. La sensación de pánico comenzó a invadirla, y decidió salir corriendo del hospital. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio que la sombra la seguía por el espejo, moviéndose al unísono con ella. Salió del edificio y se sintió aliviada cuando los rayos del sol la acogieron. Sin embargo, ese alivio fue efímero, pues cada vez que miraba un espejo desde entonces, la sombra estaba allí, sonriendo, esperando su momento. Estefanía dejó de verse y comenzó a ser la sombra de quien había sido, atrapada en un espejo para siempre. Nunca olvidaré aquella noche en la que mi madre, ya enferma, me llamó. La voz al otro lado del teléfono me pareció extraña, pero me decía que todo iba bien. Cuando llegué a su piso, la puerta estaba entreabierta y el silencio era abrumador. Al entrar, vi su móvil en el salón, con la pantalla iluminada. La llamada seguía activa. Miré en todas partes, pero no encontré a mi madre. Con el corazón en un puño, busqué en la cocina y en el baño. Cuando volví al salón, la voz del teléfono, ahora un susurro tembloroso, decía: «Vuelve al salón, hijo». La sangre se me heló, y en ese momento escuché el sonido de una risa despacio pero diabólica.
Al mirar, vi una figura pequeña detrás de mí. Era mi madre, pero su cara estaba demacrada, y sus ojos vacíos me miraban con una intensidad aterradora. No deberías haber venido, dijo con una voz que no era la suya. Fue lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro. Desperté en el hospital. El médico me dijo que no había encontrado ninguna señal de mi madre. La última llamada fue un eco, un recordatorio de que a veces el más allá puede intentar contactarte. Sins. Era una tarde de verano, cuando decidimos ir de excursión a un bosque que muchos decían estar encantado. Mis amigos y yo, chaval, queríamos comprobar si había algo de verdad en las leyendas. La atmósfera era extraña, como si el aire estuviese cargado de electricidad. Mientras caminábamos, me di cuenta de que mis amigos se estaban alejando, riendo mientras entraban más profundo en la selva. Les grité, pero el eco se los tragó. Al darme cuenta de que no estaban, decidí volver. Sin embargo, cuanto más intentaba regresar, más me perdía. El bosque parecía cambiar, como si estuviese jugando conmigo. Finalmente, encontré un claro donde había una hoguera. En su centro, hay un viejo libro lleno de símbolos. Cuando lo abrí, las llamas comenzaron a arder más intensamente. De repente, vi las sombras de mis amigos, pero algo no estaba bien. Parecían distorsionados, sus rostros retorcidos en muecas de terror. «¡Ayúdanos!», chillaron al unísono. Intenté acercarme, pero las sombras se retorcieron, desapareciendo en una ráfaga de fuego. Al final, me desmayé.